En medio del polvo y el sol de la antigua Judá, en una pequeña aldea llamada Tecoa, vivía un hombre cuya rutina estaba lejos de los círculos de poder y de los pasillos sagrados de los templos. Su nombre era Amós, y no era un profeta de profesión, ni venía de un linaje de videntes. Con la honestidad ruda de quien trabaja la tierra, él mismo declararía su identidad. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Su vida estaba marcada por el ritmo de la naturaleza, por el cuidado del rebaño y por la cosecha de un fruto humilde, una existencia simple y anónima, completamente ajena a las complejidades políticas y religiosas que hervían en el reino del norte, Israel. Era un hombre de campo, un siervo improbable. Sin embargo, amigo mío, es precisamente en los lugares más inesperados donde Dios frecuentemente elige a sus mensajeros más poderosos. No buscó a un erudito en los palacios de Jerusalén, ni a un sacerdote aclamado en los santuarios. Su mirada se posó sobre el pastor de Tecoa. Dios lo llamó, lo arrancó de su vida tranquila y lo ungió con un fuego divino, entregándole un mensaje ardiente e innegociable. La misión de Amós no sería para su propio pueblo en el sur, sino para sus hermanos del norte, el próspero y autoindulgente reino de Israel. Una tarea sobrecogedora que lo llevaría de su tierra seca y polvorienta al corazón de una nación que, aunque se consideraba bendecida, caminaba a grandes pasos hacia el abismo. El Israel al cual Amós fue enviado vivía un período de aparente esplendor bajo el reinado de Jeroboam II. La nación disfrutaba de una paz externa rara, sus fronteras estaban seguras y el comercio con las naciones vecinas florecía, llenando las arcas del reino. Los palacios eran adornados con marfil, los ricos se deleitaban en lechos lujosos y el vino fluía en copas preciosas. La prosperidad económica era innegable, creando una fachada de estabilidad y bendición divina que engañaba a muchos, especialmente a los que estaban en el poder. Era una era dorada, pero, como tantas veces sucede, el brillo del oro opacaba la oscuridad que crecía silenciosamente en el alma de la nación. Bajo esa superficie de lujo y seguridad, una profunda podredumbre espiritual se extendía. El pueblo de Israel se alejaba cada vez más del Señor que los había liberado y sustentado. La adoración en los templos y santuarios se había convertido en un espectáculo vacío, una formalidad desprovista de corazón y verdad. Sacrificios y ofrendas eran presentados en los altares, los cánticos religiosos llenaban el aire, pero eran solo una fachada, una hipocresía que insultaba a los cielos. Pues mientras las manos se levantaban en aparente alabanza, esas mismas manos oprimían al pobre, pervertían la justicia en las puertas de la ciudad y se entregaban a una inmoralidad desenfrenada. La religión era usada como un velo para esconder la codicia y la crueldad. Fue en este exacto momento, cuando la copa de la iniquidad de Israel estaba a punto de desbordarse, que la voz de Dios irrumpió en el silencio complaciente de la nación y habló a través de Amós. Con una estrategia divina, el profeta pastor no comenzó su discurso atacando directamente a Israel, lo que ciertamente habría provocado un rechazo inmediato. En cambio, como un león que ruge antes de atacar, comenzó a enumerar los pecados y los inminentes juicios sobre las naciones vecinas, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Uno por uno, los enemigos de Israel fueron sentenciados por sus crueldades y transgresiones, y el pueblo, al oír esto, probablemente aplaudía satisfecho, pensando, sí, que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Pero la trampa divina estaba tendida. Tras capturar la atención de todos y obtener su concordancia sobre la justicia de Dios, Amós, con la voz firme y el corazón apesadumbrado,
giró la espada de la profecía hacia su propio pueblo. Primero, Judá, el reino del sur, fue sentenciado por rechazar la ley de Dios. Y entonces, de forma aún más impactante y directa, el profeta declaró: «Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo». El silencio que siguió debió ser ensordecedor. El juicio no era solo para los otros. Estaba tocando a la puerta. La cómoda celebración de la desgracia ajena había terminado, y ahora Israel era forzado a enfrentar el reflejo de su propia alma en el espejo de la verdad divina. Con la atención de toda la nación ahora fijada en él, Amós no titubeó. Con la valentía que solo la unción divina puede conferir, comenzó a exponer, uno por uno, los pecados ocultos que manchaban el alma de Israel. Su voz, la voz de un simple pastor, se convirtió en el rugido de un león en medio de la asamblea, denunciando la codicia que llevaba a los hombres a vender al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. No temía a los poderosos, no se doblegaba ante la élite. Su denuncia resonaba en las puertas de la ciudad, el lugar donde la justicia debía ser administrada, pero que se había convertido en un mercado de sentencias, donde los jueces aceptaban sobornos y los inocentes eran aplastados. Él sabía que su mensaje no era suyo, sino del Dios que todo lo ve y que no tolera la perversión del derecho. La denuncia de Amós fue aún más profunda, exponiendo la chocante mezcla de pecado y religiosidad. Habló de la inmoralidad sexual que ocurría incluso en contextos sagrados, profanando el nombre de Dios. Y entonces profirió uno de los oráculos más devastadores de toda la Escritura, una declaración que revela el corazón de un Dios harto de rituales vacíos. «Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas». Imagina el impacto de esas palabras, amigo mío. El propio Dios, el objetivo de toda la adoración, declarando que no soportaba más las ofrendas, los sacrificios y los cánticos de su pueblo, porque todo era una fachada, una hipocresía monumental. Él los confrontó con preguntas retóricas cortantes que resuenan hasta hoy en nuestros propios corazones y en nuestras propias prácticas religiosas. ¿De qué sirve la melodía de los cánticos si los oídos de Dios están llenos del clamor de los oprimidos? ¿De qué sirve el humo de los sacrificios si la nación está envuelta en la niebla de la injusticia? Amós clamaba por algo mucho más profundo que la conformidad ritual. No pedía simplemente palabras bonitas o ceremonias correctas. Exigía una transformación radical y auténtica. Anhelaba ver una fe que se tradujera en acciones concretas, un amor a Dios que se manifestara innegablemente en el amor y el cuidado por el prójimo, especialmente por el más vulnerable. La palabra clave que pulsaba en el corazón del mensaje de Amós era justicia. No la justicia fría y punitiva de los hombres, sino la justicia restauradora y vivificante de Dios. «Pero corra el juicio como las aguas», bramó, «y la justicia como impetuoso arroyo». Él anhelaba un torrente de rectitud que lavara la corrupción, que limpiara los tribunales, que inundara las calles y los corazones con la compasión y la integridad del propio Dios. Era un llamado a alinear la vida de la nación con el carácter de su Creador, a dejar que los principios del cielo gobernaran las realidades de la tierra. Esta no era una sugerencia, era un imperativo para la supervivencia espiritual del pueblo. La élite de Israel, sin embargo, vivía en una burbuja de autoindulgencia, completamente sorda al sufrimiento que la rodeaba. Amós los denunció directamente. «Ay de los que están ociosos en Sión y duermen en camas de marfil». Describió vívidamente su lujo. El vino en copas preciosas, los mejores aceites para ungirse, las canciones ociosas al son de instrumentos musicales. Pero su descanso no era pecado en sí mismo,
Era pecado porque se basaba en la injusticia. Ellos prosperaban, mientras el pobre era despojado incluso de su manto, el bien más básico para su supervivencia. La tranquilidad de ellos estaba construida sobre la miseria de otros, una paz falsa que Dios estaba a punto de despedazar. Al final, el mensaje de Amós era un poderoso recordatorio de que la verdadera espiritualidad no puede ser divorciada de la ética social. Amar a Dios y oprimir al prójimo eran, y siempre serán, realidades absolutamente incompatibles a los ojos del cielo. El profeta pastor lo dejó dolorosamente claro, mostrando que el pacto con Dios no era un amuleto que garantizaba protección incondicional, independientemente del comportamiento. Era un llamado a reflejar el carácter justo y misericordioso del Señor. Al rechazar la justicia, Israel no estaba solo fallando en un código moral, estaba traicionando la esencia misma de su identidad como pueblo escogido, un pueblo llamado a ser una luz para las naciones. El mensaje cortante de Amós no podía pasar desapercibido por mucho tiempo, especialmente en los centros de poder religioso que él tanto criticaba. La confrontación era inevitable y ocurrió en el corazón del culto apóstata de Israel, el santuario real de Bet-El. Allí, un hombre llamado Amasías, el sumo sacerdote del sistema religioso oficial, decidió que la voz del profeta del desierto debía ser silenciada. Amasías no representaba solo una institución religiosa, representaba la comodidad del status quo, la tranquilidad de una fe que no incomoda, que no desafía, que se alía con el poder terrenal en lugar de someterse a la autoridad celestial. Él era el guardián de una paz aparente, y Amós era la tormenta que amenazaba con desenmascarar la farsa. En lugar de examinar su propio corazón y el de la nación a la luz de la profecía, Amasías optó por el ataque. No debatió la teología de Amós, atacó su persona y sus intenciones. Envió un mensaje al rey Jeroboam, acusando al pastor de Tecoa de conspiración, pintándolo como un enemigo del Estado, un traidor que amenazaba la estabilidad del reino. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, dijo, revelando su verdadero temor, no el de que Amós estuviera equivocado, sino el de que tuviera razón. Luego se dirigió directamente a Amós con desprecio, diciendo: «Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Bet-El, porque es santuario del rey». La respuesta de Amasías es un retrato atemporal de la forma en que las estructuras de poder, incluidas las religiosas, reaccionan a la verdad incómoda. Intentó descalificar al mensajero, reduciendo su llamado divino a una mera búsqueda de sustento. «Come allá tu pan». Intentó limitar su jurisdicción, exiliándolo de vuelta a su tierra natal, huye a tierra de Judá. Y sobre todo, intentó proteger la institución que le confería privilegios. «No profetices más en Betel, porque es santuario del rey». Para Amasías, el templo no pertenecía a Dios, sino al rey. La religión no era un camino hacia la verdad, sino un instrumento de control político. El pecado del sistema era tan grande que la voz de la verdad se volvió intolerable. Pero Amós, de pie sobre la roca de su llamado divino, no se intimidó. Sus hombros llevaban una autoridad que no venía de hombres, y su respuesta a Amasías no fue una autodefensa, sino una de las más terribles sentencias proféticas de todo el Antiguo Testamento. No discutió su legitimidad, simplemente entregó la palabra del Señor. Declaró un juicio devastador y personal sobre la casa del sacerdote. Su esposa sería públicamente deshonrada en la ciudad. Sus hijos e hijas caerían a espada. Sus tierras serían repartidas por otros. Y él mismo, el sacerdote del santuario real, moriría en una tierra impura, exiliado del propio suelo que intentaba proteger. Este dramático enfrentamiento nos enseña una lección crucial, amigo mío. Rechazar al mensajero de Dios es un acto de rebelión contra Dios mismo.
Amasías, en su intento de preservar la paz y el orden, eligió acallar la voz que podría haber llevado a la nación al arrepentimiento y a la sanación. Prefirió la mentira cómoda a la verdad que libera, pero que antes confronta. Y al hacerlo, selló no solo su propio destino trágico, sino que también empujó a la nación un paso más adelante en su camino hacia la ruina. Es un sombrío recordatorio de que el precio de cerrar los oídos a la voz de Dios es infinitamente mayor que la incomodidad de enfrentar nuestros propios pecados. Y la pregunta de Amós resuena a través de los tiempos y llega hasta nosotros hoy, en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias. ¿Y tú, qué habrías hecho ante la voz profética que expone nuestras idolatrías modernas, nuestras injusticias veladas, nuestra religiosidad superficial? ¿De qué lado nos pondríamos? ¿Estaríamos con el profeta del desierto, dispuestos a que nuestra paz sea perturbada y nuestro mundo puesto de cabeza por la verdad? ¿O estaríamos con el sacerdote del sistema buscando silenciar la voz que nos incomoda, expulsando al mensajero para proteger nuestro confort? Cada generación, amigo mío, es confrontada con la misma elección. Tras la confrontación directa con el liderazgo religioso, Dios concedió a Amós una serie de visiones poderosas, imágenes simbólicas que servían para ilustrar la inevitabilidad y la naturaleza del juicio que estaba por venir. Estas no eran amenazas vagas, sino representaciones visuales de la condición espiritual de Israel y de la santa resolución de Dios. La primera de estas visiones fue la de la plomada. Dios apareció de pie sobre un muro construido con perfección, sosteniendo en su mano una plomada, ese instrumento simple que los constructores usan para medir la rectitud vertical de una pared. La imagen era clara. Dios estaba midiendo a su pueblo contra el estándar absoluto de su propia justicia y santidad. El veredicto revelado por la plomada fue devastador. La nación de Israel, el muro que Dios mismo había edificado, estaba irremediablemente torcida, desalineada, corrompida en sus cimientos. La estructura que debía ser un testimonio de la rectitud de su constructor estaba peligrosamente inclinada, a punto de desmoronarse, y Dios declaró a Amós que él no pasaría más por alto la transgresión de su pueblo. La paciencia divina había llegado a su límite. La plomada no miente. Revela la verdad de la estructura por más incómoda que sea. Para Israel significaba que no había más margen para excusas, no había más cómo ignorar lo obvio. El juicio ya no era una posibilidad lejana, sino una certeza matemática. Otra visión, aparentemente inofensiva al principio, llevaba un mensaje igualmente terrible. La del canastillo de fruta de verano. El Señor mostró a Amós una cesta llena de frutos maduros listos para ser cosechados. Para un observador desatento podría ser una imagen de abundancia y bendición. Sin embargo, en la lengua hebrea, la palabra para fruta de verano, kayitz, suena casi idéntica a la palabra para el fin, ketz. Era un juego de palabras divino, con un significado profundo y aterrador. El fruto estaba maduro, lo que significaba que el tiempo de la cosecha, el tiempo del juicio, había llegado. El fin era inminente. Esta visión del canastillo de frutos maduros confronta directamente nuestra tendencia humana a la procrastinación espiritual. ¿Cuántas veces, amigo mío, vivimos como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera un mañana para arrepentirnos, para enmendar nuestros caminos, para buscar a Dios? El mensaje de Amós era claro. El tiempo de la paciencia se estaba agotando. La fruta estaba en su punto, y la cosecha no podía posponerse más. Era un llamado urgente al despertar, a reconocer la seriedad del momento presente. Las advertencias habían sido dadas, las oportunidades de arrepentimiento habían sido ofrecidas, pero la respuesta de la nación fue la indiferencia.
Ahora, el tiempo de las advertencias estaba dando paso al tiempo de la sentencia. Quizás la más dolorosa de todas las condenaciones profetizadas por Amós fue la de un hambre única y terrible. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no sería un hambre común, una carencia de alimentos o de agua. Sería algo infinitamente peor. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós predijo un tiempo de silencio espiritual, una ausencia total de revelación divina, un cielo de bronce sobre una nación espiritualmente desolada. La misma palabra que ellos habían despreciado y silenciado ahora les sería retirada. ¿Puedes imaginar el tormento, la agonía de tal condición? Gente corriendo de un lado a otro, de mar a mar, buscando desesperadamente una palabra de consuelo, un atisbo de esperanza, una dirección divina, y no encontrándola en ningún lugar. Es una de las leyes más solemnes del universo espiritual. Cuando la palabra de Dios es consistentemente rechazada, cuando su voz es repetidamente silenciada, llega un momento en que ya no se oye más. El silencio de Dios no es una señal de indiferencia, sino la consecuencia trágica de la sordera humana. Es el juicio final sobre aquellos que prefirieron las voces del mundo a la voz del Creador. En medio de un ministerio repleto de anuncios de juicio y destrucción, sería fácil imaginar a Amós como un profeta frío e implacable, alguien que quizás hasta disfrutara de la tarea de condenar a una nación pecadora. Sin embargo, las Escrituras nos permiten vislumbrar el verdadero corazón del hombre detrás del mensajero, y lo que encontramos es profundamente conmovedor. Amós no era un juez vengativo, sino un siervo con un corazón sensible, que amaba al pueblo para el cual profetizaba, incluso mientras lo reprendía con dureza. No era un fanático gritando al vacío, era un instrumento divino impulsado por la compasión del propio Dios por un pueblo que se autodestruía. Esta compasión se manifiesta de forma explícita en al menos 2 de las visiones que Dios le mostró. En una de ellas, el Señor reveló una plaga de langostas que devastaría la tierra. En otra, un fuego consumidor que secaría hasta las fuentes más profundas. Ante estas visiones de desastre inminente, la respuesta de Amós no fue de satisfacción, sino de súplica. Se lanzó en intercesión, clamando: «Señor Jehová, perdona, te ruego. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño». No argumentó sobre la justicia del castigo. Apeló a la misericordia de Dios, recordando al Señor la fragilidad y la pequeñez de su pueblo. Y lo que es aún más extraordinario, amigo mío, es que Dios escuchó su oración. En ambas ocasiones, tras la intercesión del profeta, las Escrituras registran que el Señor se arrepintió y revocó el castigo. Esto nos revela no solo el corazón compasivo de Amós, sino también la naturaleza de un Dios que está dispuesto a ceder, que se inclina para escuchar el clamor de un corazón sincero. Muestra que la oración de intercesión tiene un poder real y transformador. Amós reprendía en público, pero oraba en secreto, un equilibrio perfecto que debe caracterizar a todo verdadero siervo de Dios, uniendo la valentía de la verdad con la ternura del amor. Este comportamiento del profeta nos confronta con nuestra propia percepción de lo que es una palabra de Dios. Muchas veces, confundimos la verdadera profecía con mensajes que nos hacen sentir cómodos, que halagan nuestro ego y que nunca desafían nuestro estilo de vida. Buscamos profetas que nos aplaudan, no que nos corrijan. Pero los verdaderos mensajeros de Dios como Amós no están preocupados en endulzar la verdad para ganar popularidad. Hablan porque no pueden callar, porque el fuego de la palabra divina arde en sus huesos y necesita ser liberado, independientemente de las consecuencias personales o de la recepción del público. Incluso en medio de las más duras sentencias, la voz de Dios a través de Amós
nunca dejó de ofrecer una puerta de salida, una alternativa a la destrucción. El clamor central que resuena por todo el libro es una invitación desesperada y amorosa a la vida. Buscadme y viviréis. Este es el verdadero corazón de Dios. Él no desea la muerte del impío, sino que se aparte de sus malos caminos y encuentre la salvación. Cada advertencia, cada anuncio de juicio era, en su esencia, un acto de amor, un intento de sacudir al pueblo de su sueño mortal antes de que fuera demasiado tarde. Amós anunciaba la justicia, sí, pero esta era siempre presentada sobre un fondo de misericordia disponible. Este llamado a buscar a Dios no era una invitación a una práctica religiosa más intensa, sino a una reorientación completa de la vida. Significaba buscar el bien y no el mal. Significaba odiar la injusticia, amar la misericordia y caminar humildemente. La puerta del arrepentimiento estaba abierta, pero exigía una decisión, y esa misma decisión se nos presenta hoy. Dios continúa llamándonos en medio del ruido de nuestras vidas con la misma invitación: buscadme y viviréis. La cuestión que Amós nos deja es si tendremos la sabiduría y la humildad para aceptar esa invitación, o si, como Israel, la ignoraremos hasta que lo único que quede sea el silencio. Después de un largo y sombrío viaje a través de denuncias, confrontaciones y visiones de juicio inminente, el libro de Amós no termina en una nota de tragedia. Como la luz del amanecer que rompe la más oscura de las noches, las últimas palabras del profeta brillan con una promesa gloriosa de restauración y esperanza. Esto nos revela una verdad esencial y consoladora sobre el carácter de nuestro Dios. Aunque su justicia sea santa y su disciplina necesaria, su deseo final y su propósito último son siempre redimir, sanar, reconstruir y empezar de nuevo. El juicio, por más severo que sea, nunca es la palabra final de Dios para aquellos que se vuelven a Él. La promesa central de esta restauración se expresa en una imagen de profundo significado mesiánico. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, declara el Señor por medio de Amós, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. El tabernáculo de David representa mucho más que una dinastía real. Simboliza la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo, una adoración verdadera y un gobierno justo y compasivo, el corazón de un rey, conforme al corazón de Dios. Prometer su restauración era prometer una nueva era de comunión renovada entre el Creador y sus criaturas. Esta promesa, dada siglos antes de la venida de Cristo, encontró su cumplimiento final en Él. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, los apóstoles citan directamente esta profecía de Amós para explicar cómo, en Jesús, el Mesías del linaje de David, Dios estaba reconstruyendo a su pueblo. Esta nueva construcción no se limitaría a las fronteras de Israel, sino que se extendería para incluir a personas de todas las naciones, los gentiles, que serían llamados a formar un único reino espiritual bajo el gobierno de Cristo. La promesa de Amós, por lo tanto, apunta a la obra redentora de la cruz y a la formación de la Iglesia, el nuevo templo espiritual de Dios. La visión de la restauración futura también se despliega en imágenes poéticas de una abundancia y fertilidad sobrenaturales que contrastan fuertemente con las sequías y plagas del juicio. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Es un cuadro de un mundo reconciliado con su Creador, donde la maldición del pecado es revertida y la bendición fluye sin medida. Donde antes hubo ruina,
Ahora habría reconstrucción. Donde la tierra estaba seca, ahora florecería con vida abundante. En medio de esta promesa de renovación de la tierra, Dios hace la declaración más íntima y segura a su pueblo. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta es la promesa de la seguridad eterna, de una pertenencia inquebrantable. El pueblo que fue humillado, herido y dispersado por su desobediencia, sería restaurado con raíces más profundas, una fe más fuerte y una justicia que fluye de dentro hacia afuera. Aunque la destrucción histórica de Israel por parte de Asiria, de hecho ocurrió décadas después de Amós, la promesa profética miraba hacia un horizonte mucho más amplio, hacia la seguridad que encontramos en el reino eterno de Dios. Así, el relato de Amós, el humilde pastor de Tecoa, se cierra. Un hombre sin títulos ni prestigio, pero revestido con el poder del Espíritu Santo que lo impulsó a enfrentar a reyes y multitudes. Su historia nos deja con una pregunta final y directa. ¿Escucharemos nosotros? ¿Permitiremos que su mensaje sea un espejo para nuestras propias vidas, nuestras propias sociedades? Pues el llamado de Dios a buscar el bien y practicar la justicia no está enterrado en el pasado. Sigue vivo, resonando en nuestro mundo, que quizás hoy, más que nunca, necesita desesperadamente voces proféticas que no teman hablar la verdad en amor. Y quizás, amigo mío, ese llamado no es solo para otros. Quizás es también para ti.